Utopías y educación. El texto se divide en una estructura bastante clásica, una introducción, un desarrollo y un desenlace, las tres partes de cualquier texto. En la introducción se van a presentar posturas sobre las utopías en la educación, posturas a favor de esto y en contra. En el desarrollo, que se puede entender como la utopía en la humanidad, se van a presentar diversos conceptos de utopía, una división que describe sus características según su temporalidad, las utopías en la educación y el papel de la universidad para la construcción de utopías. Por último, las conclusiones, entre las cuales se encuentran los ejes que atraviesan la construcción de la idea de utopía. Para empezar, en la introducción se presenta el contexto, el cual dificulta el pensar en utopías, un contexto que se encuentra en el capitalismo, un mundo acelerado, un mundo alienado, en el cual pensar en estos proyectos parece imposible. Sobre esto también nos presenta argumentos a favor para la construcción de las utopías en la educación. Estos argumentos que tienen que ver con la necesidad de una guía y de un camino a seguir. Y por el contrario, los argumentos en contra, que descansan en la idea de que es algo imposible de lograr, y al ser imposible de lograr, no hay una razón para pensar en ello. En su viaje por el concepto de las utopías, se llega a ver a las utopías como el premio final, o la descripción de Platón como el estado ideal. Se trata de una sociedad de convivencia, de la recuperación de un camino a seguir, y esto es una meta a alcanzar, es decir, la utopía sería el objetivo de un proyecto de sociedad. Después, hace una división en el cual se entienden las utopías clásicas y las actuales. Las clásicas serán las que buscan la felicidad. Estas están basadas, según Nietzsche, en la pasión, y este deseo de cambio permite una transgresión en el sistema imperante. Por otra parte, las utopías actuales se ven como una consecuencia de las guerras mundiales. Este cambio en el paradigma del mundo va a hacer que estas ideas de utopía sean más realistas y realizables. Son guías para la transformación e incluso Freire desde la educación empieza a ver la utopía como un motor de la historia, aquello que va a dirigir el movimiento de la historia. Se debe considerar que las utopías que cambian la mentalidad son las más difíciles de conseguir, pues, como se menciona en la introducción, la sociedad actual presenta varios obstáculos, además de que desarticula las posibilidades de acción. La utopía, aún así, con este contexto, presenta opciones de cómo se puede mejorar el mundo. Después, pasa a las utopías en la educación. Aquí se ve la educación como una lucha por la dignidad del ser humano, se ve como aquello que va a buscar construir un futuro. Para que la educación construya utopías, le hace caso a las reformas educativas y leyes. Estas deben tener como base la idea de la utopía y hacer caso a la historia con una perspectiva positiva o negativa. Es decir, no solo hacer caso al sí se va a lograr esto, también hacer caso al no se puede lograr esto, o incluso a la idea de no existe esto en la actualidad. Algo como la descripción del comunismo de Marx, que no lo describe a partir de una filosofía positiva en el que dice la sociedad comunista sí va a tener esta característica, sí va a tener esta otra característica. Más bien lo describe desde una filosofía negativa en la cual se menciona el comunismo no tendrá explotación del hombre por el hombre, el comunismo no tendrá clases, en el comunismo no habrá alienación del trabajo. El texto menciona que a partir de la década de los 90 comienza un cambio en lo que se busca con las políticas educativas. Se ve como un parteaguas en el cual antes se requería que las personas atendieran a las políticas, pero a partir de los 90 se ve lo contrario, políticas que obedecen al contexto de las personas, en las cuales se empieza a hablar de hacer caso a la multi, pluri e interculturalidad de los diversos contextos. Es decir, que no solo es como un fin, sino que la idea de la utopía para crear reformas educativas se comienza a ver también como un medio. En este sentido, lo que buscan estas reformas ahora es crear una sociedad educativa y comunidades del aprendizaje. Es decir, comunidades en las que se aprenda a partir del diálogo, no solo de la imposición de saberes, en las que lo importante sea la construcción de un conocimiento colaborativo. Y que se va a aprender en esta sociedad del aprendizaje, se va a aprender y aprender a hacer. Es decir, se aprende a construir conocimiento propio y se aprende para que ese conocimiento sea aplicado a la vida, que haya una reconstrucción real del mundo.
Para esto la educación no se debe ver como mercancía, más bien como una riqueza que debe ser distribuida de modo equitativo. No es algo que se venda, no es algo que vaya a dar más estatus, es algo necesario para el desarrollo de la humanidad. Los lineamientos para un nuevo paradigma son muy sencillos en realidad. Se debe construir una escuela basada en reflexión y cuestionamientos. Es decir, en lugar de la educación bancaria, una educación liberadora. Una educación en la que se pueda hacer preguntas y los estudiantes puedan llegar al conocimiento a partir de estas preguntas. Esto quiere decir, el segundo lineamiento, una escuela creadora, no una enseñanza memorística, más bien una en la que son todas las personas quienes crean su conocimiento. Y para ello, el sistema escolar debe ser visto como un proceso de larga duración en lugar de una serie de niveles. Esto se refiere a que desde que se ingresa a la escuela hasta que se sale de ella, todo lo que se va aprendiendo debe ser útil para el siguiente paso. En lugar de ser un nivel en el cual pasas, por ejemplo, primaria, sabes sujeto, verbo, predicado. Pasas de la primaria, eso ya no sirve. Vas a escribir de otro modo porque esto ya no te lo enseñan, ya no lo preguntan en los exámenes, entonces se convierte en algo inútil. Y en secundaria importa más memorizar datos, memorizar fórmulas, pero si en lugar de esto, la estructura de la oración sujeto verbo predicado, la comprensión lectora, la elaboración de organizadores gráficos se convierten en herramientas para comprender conocimientos más complejos, entonces se está viendo a la educación como un proceso de larga duración, en el cual lo que aprendí en años anteriores puede ser aplicado a estos nuevos niveles. Lo único que pasa, en lugar de ser nuevos conocimientos que se van olvidando, es que se va complejizando aquello que se aprende. En este caso, además las reformas deben de considerar la interdependencia y situación global. Si bien se busca crear comunidades de aprendizaje y sociedades educativas, estas no se van a encontrar separadas de su contexto, del contexto globalizado en el que vivimos. Ante esto, se introduce la universidad como un espacio en el que se pueden realizar estas utopías. Se ve la universidad como el ambiente para su construcción, ya que es donde se desarrolla la investigación. Es donde las ideas que se van a convertir en los proyectos educativos se gestan todo el tiempo. Para esto entonces debe existir una vinculación entre las investigaciones y el mundo real. Las investigaciones deben responder a las necesidades del mundo y deben generar utopías a partir del contexto en el cual se encuentra la sociedad que se está investigando o para la cual se investiga. Es decir, los investigadores deben tener una participación en temas relevantes para la sociedad. Si bien esto es algo que se busca, la autora menciona que el currículum oculto demuestra que no es algo que esté ocurriendo. En otras palabras, hay una separación entre el mundo y las investigaciones. Aquí bien, los proyectos y propuestas que se construyan desde la universidad deben considerar la realidad material y la diversidad que se encuentra en estas realidades. Por último, las conclusiones menciona la utopía como un motor de la historia, que hay una utopía educativa que es de la que más se encarga en el texto y utopías sociales, que son aquellas que se menciona en los primeros párrafos del escrito. Dice que estas se encuentran completamente ligadas, no están separadas. La construcción de una utopía educativa significa la construcción de una utopía social. Ve a las utopías no como una meta a alcanzar, más bien como un objetivo, el cual va a ir cambiando mientras más nos acerquemos. Es decir, la utopía siempre se encuentra en construcción. Por último, menciona 7 ejes que están presentes en la construcción de toda idea de las utopías. El primero es que las utopías son humanistas, hacen caso al aspecto humano de la sociedad. Están tratando de mejorar la situación de las personas. Las utopías también son ecológicas. Contrario al paradigma del capitalismo de un desarrollo ilimitado en un mundo de recursos limitados, estas se preocupan por mejorar el ambiente en el que uno se encuentra, porque la utopía crea un mundo mucho más duradero. El tercer eje sería la convivencia. Esto hace caso a el diálogo, a la construcción de saberes entre iguales y sobre todo al respeto a otras culturas y otras visiones. El cuarto eje, la participación. En una utopía no es alguien que construye para los demás. Todos deben construir este nuevo sistema.
Todos deben participar en estas nuevas propuestas. Y el último eje, la diversidad. El hacerle caso a la multi, pluri e interculturalidad que se encuentra en todos los ambientes para que esta utopía no ignore a los demás. Más bien, se trata de crear un sistema en el cual todos sean incluidos.